Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y una mezcla de sorpresa, curiosidad y hasta un poquito de envidia sana. Prepárense porque vamos a desvelar una unión que nadie vio venir, un encuentro que rompió todos los esquemas y que tiene a muchos hablando. Estamos hablando de Demet y Cam meditando juntos. Sí, han escuchado bien. Dos personalidades que, aunque comparten la misma industria, nunca imaginamos verlas compartiendo un momento de paz y conexión interior. ¿Cómo llegó esto a suceder? ¿Qué significa? ¿Hubo alguna chispa de entendimiento más allá de la meditación? Todo esto y mucho más es lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia de que Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más sonados y queridos del mundo de las series turcas, habían sido vistos meditando juntos, explotó como una bomba en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Imaginen la escena. Dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, cada uno con su propia trayectoria, sus éxitos y por supuesto sus rumores y especulaciones. Verlos compartiendo un espacio tan íntimo y personal como una sesión de meditación, es algo que realmente desafía las expectativas y genera un torbellino de preguntas y anécdotas que hasta ahora parecían imposibles. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Demet Özdemir es conocida por su carisma natural, su talento para la comedia y su gran habilidad para transmitir emociones de una manera que resuena profundamente con el público. Su papel en Erkenci junto a Can Yaman la catapultó a la fama internacional, consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación, y desde entonces su carrera no ha hecho más que ascender, demostrando una versatilidad que la ha llevado a explorar diferentes géneros y personajes con maestría. Por otro lado, Can Yaman, con su imponente presencia física, su intensidad actoral y una energía magnética que cautiva a la audiencia, también se ha ganado un lugar privilegiado en la industria. Su participación en series que han sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, le ha otorgado una legión de seguidores devotos que lo admiran tanto por su talento como por su personalidad. Ambos son figuras públicas que generan mucho interés, y cualquier movimiento en sus vidas personales, por mínimo que sea, se convierte en noticia, alimentando la insaciable curiosidad del público y de los medios. La meditación, como sabemos, es una práctica ancestral que busca el equilibrio interior, la calma mental y la conexión profunda con uno mismo. Es un espacio de introspección, de dejar ir las distracciones del mundo exterior, el ruido incesante de las redes sociales, las presiones del trabajo y la vorágine de la vida cotidiana, para enfocarse en el momento presente, en la respiración, en la conciencia plena. Ver a dos personas tan expuestas mediáticamente que viven bajo el escrutinio constante de miles, si no millones, de ojos buscando refugio en esta práctica introspectiva, ya es de por sí intrigante. Pero verlos juntos compartiendo esa búsqueda de serenidad, eso eleva el nivel de sorpresa a proporciones épicas. ¿Cómo se dio esta unión inesperada, este encuentro que rompió todos los moldes preestablecidos? Los detalles son, como era de esperar, escasos y rodeados de un halo de misterio que solo aviva aún más la imaginación colectiva. Las primeras informaciones surgieron de fuentes cercanas, de avistamientos que, aunque iniciales y difuminados, luego se confirmaron con algunas fotografías borrosas y un aluvión de comentarios y especulaciones en redes sociales. Al parecer, esta coincidencia, este cruce de caminos, se dio en un contexto de bienestar y desarrollo personal. Se rumorea, con un susurro que viaja de boca en el mundo del entretenimiento, que ambos podrían estar participando en retiros o talleres enfocados en el mindfulness y la meditación. Imaginen la atmósfera de tales encuentros, un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, quizás rodeado de naturaleza exuberante, donde las vanidades, las apariencias y las presiones del estrellato se desvanecen para dar paso a una genuina búsqueda de la paz interior, de la autoconciencia, de la conexión humana en su estado más puro. Podemos especular con una mezcla de optimismo y fascinación, que más allá de la mera coincidencia, quizás ambos comparten un interés genuino y profundo por estas prácticas de autoconocimiento y bienestar. Es muy común, casi una necesidad para quienes se dedican a profesiones que implican mucha presión, estrés constante y una exposición pública abrumadora,
buscar herramientas efectivas para gestionar el estrés, mantener el equilibrio emocional y preservar su salud mental. La meditación, con sus innumerables beneficios, se ha convertido en una aliada poderosa y una práctica fundamental para muchos artistas, deportistas y figuras públicas que buscan mantenerse centrados y resilientes ante las adversidades. Y si ambos por separado se encontraron en este camino de sanación y crecimiento personal, ¿por qué no iban a coincidir y, quizás, a compartir esa valiosa experiencia? La forma en que esto se ha filtrado a la prensa y a las redes sociales, sin ser algo planeado para ser exhibido, sin la pompa de un evento orquestado, le da un toque aún más auténtico y conmovedor a la historia. No se trata de una estrategia de marketing, ni de una aparición pública calculada para generar titulares. Parece ser, más bien, un momento genuino de conexión personal, un instante de vulnerabilidad compartida que, de alguna manera, salió a la luz, tocando la fibra sensible de sus admiradores. Y eso precisamente es lo que lo hace tan fascinante, lo que eleva la noticia más allá de la simple crónica social. Pensemos en las implicaciones, en las resonancias que este encuentro puede tener. Para muchos fans, la idea de The Metican compartiendo un momento tan sereno y reflexivo podría evocar instantáneamente recuerdos de su inolvidable química en Erkencikus. Aunque esa fue una relación completamente ficticia, nacida de la magia de la actuación, la conexión que mostraron en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que generó una legión de seguidores fervientes que soñaban con verlos juntos en la vida real. Ahora, este encuentro en el ámbito de la meditación, aunque completamente distinto en su naturaleza y propósito, podría reavivar esa nostalgia romántica o, al menos, despertar nuevas fantasías y esperanzas en el corazón de sus admiradores más fervientes. Pero, más allá de los posibles reencuentros románticos, de las comparaciones con sus roles en la televisión, o de las meras especulaciones sobre el futuro de su relación, lo realmente valioso y revelador de esta noticia es lo que nos dice sobre la humanidad intrínseca de estas estrellas. Nos recuerda, de una manera muy hermosa y conmovedora, que a pesar de la fama cegadora, de las alfombras rojas brillantes, de los contratos millonarios y de la vida pública que llevan, siguen siendo, en esencia, seres humanos con sus propias inquietudes, sus propias luchas, buscando crecimiento personal, bienestar y un espacio de paz interior. La meditación, en particular, es una práctica que nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros miedos, a aceptarnos en nuestra totalidad, con nuestras luces y sombras, y a encontrar la calma y la serenidad en medio del caos inherente a la vida moderna. ¿Qué tipo de meditación podrían haber estado practicando? Las posibilidades son tantas como las estrellas en el firmamento. Podría ser meditación guiada, donde una voz serena nos conduce a través de un viaje de relajación y autoconciencia, meditación trascendental, que busca acceder a estados más profundos de conciencia, mindfulness, la práctica de prestar atención plena al momento presente sin juzgar, o alguna otra técnica milenaria o contemporánea. Lo importante, lo verdaderamente relevante es el propósito subyacente, calmar la mente, reducir la ansiedad, mejorar la concentración, cultivar la autocompasión y fomentar un sentido de conexión con uno mismo y con el universo. Y si lo hicieron juntos, es muy probable que hayan encontrado un apoyo mutuo, un espejo en el que reflejar sus experiencias y un aliciente para perseverar en este viaje de autodescubrimiento. Imaginen la conversación que pudo haber surgido después de una sesión de meditación compartida. Quizás compartieron sus impresiones, sus sensaciones, sus desafíos al intentar silenciar el parloteo mental, sus pequeños descubrimientos sobre sí mismos. Un espacio libre de juicios, donde dos personas que entienden de primera mano las presiones, las exigencias y las soledades inherentes a la vida pública pudieron conectar a un nivel más profundo, más humano, más auténtico. Es posible que esta experiencia, este momento de vulnerabilidad compartida, haya fortalecido algún tipo de vínculo entre ellos, quizás una amistad genuina, un respeto mutuo, o un entendimiento profundo que trasciende la pantalla y las cámaras. Es crucial, en este punto, recordar la importancia de no caer en la especulación desmedida, en los rumores infundados o en la invasión de su privacidad. Lo que sabemos sobre este encuentro es limitado, y debemos ser respetuosos con su espacio personal y sus decisiones. Sin embargo, lo que podemos extraer de esta unión inesperada es una lección valiosa y universal, la importancia fundamental de cuidar nuestra salud mental y emocional, sin importar nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestra popularidad. La meditación y el mindfulness no son meras tendencias pasajeras o modas esporádicas, son herramientas poderosas y accesibles para navegar la vida con mayor serenidad, consciencia y resiliencia.
Este evento, esta noticia, nos recuerda de una manera muy elocuente que a veces, los encuentros más significativos, las conexiones más profundas, ocurren en los lugares y momentos menos esperados, cuando uno menos se lo imagina. Y que las conexiones humanas más genuinas y transformadoras pueden surgir en los espacios más íntimos, en los silencios compartidos, en la vulnerabilidad mutua. La imagen de Demet y Can, dos figuras públicas admiradas y seguidas por millones, practicando meditación juntos, no solo genera curiosidad, sino que también nos inspira a considerar la integración de estas prácticas transformadoras en nuestras propias vidas, en nuestras rutinas diarias. ¿Quién sabe qué puertas podría abrir esta experiencia? Quizás esta coincidencia meditativa les haya abierto nuevas avenidas para la colaboración futura, no necesariamente en un proyecto de actuación tradicional, sino quizás en alguna iniciativa de bienestar, en campañas de concienciación sobre salud mental, o en proyectos benéficos que busquen promover el equilibrio y la sanación interior. El mundo del entretenimiento está plagado de sorpresas, y esta podría ser solo el comienzo de algo más profundo y significativo, tanto en sus vidas personales como en su impacto público. Además, este tipo de noticias tan humanas y cercanas, nos ayuda enormemente a desmitificar la práctica de la meditación. A menudo, la meditación se percibe como algo reservado para monjes en retiros espirituales, para personas con un estilo de vida muy específico y apartado del mundo. Pero la realidad es que es una práctica increíblemente versátil, accesible para todos, que puede adaptarse a cualquier rutina, a cualquier nivel de vida, a cualquier ocupación. Ver a estas estrellas, que viven vidas tan intensas y exigentes, dedicándole tiempo y esfuerzo a la meditación, nos anima a reflexionar. Si ellos pueden integrar esta práctica en sus vidas, ¿por qué yo no podría hacerlo? ¿Qué barreras, qué excusas nos impiden a nosotros también buscar esa paz interior? La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, un torbellino de emociones, una mezcla de alegría desbordante, de sorpresa mayúscula, de incredulidad inicial y, por supuesto, de un sinfín de teorías y especulaciones que vuelan por los aires. Los fans más apasionados han revivido con una intensidad renovada la chispa de Erkentzicus, soñando con un posible reencuentro o una nueva dinámica entre ellos. Mientras tanto, otros admiradores han celebrado con entusiasmo la iniciativa de ambos por priorizar su bienestar, por buscar el equilibrio y la sanación en sus vidas. Y en medio de todo este revuelo, la conversación sobre la importancia crucial de la salud mental, de la búsqueda del bienestar interior y de la práctica de la autoconciencia, ha ganado un nuevo impulso, un espacio de visibilidad muy necesario. Y eso, amigos, es algo que siempre celebramos y apoyamos con todo nuestro corazón. En resumen, la unión inesperada de Demet Özdemir y Can Yaman meditando juntos es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un recordatorio poderoso y hermoso de que detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras, de las entrevistas y de las fachadas públicas, hay personas buscando, como todos nosotros, su propio camino hacia la paz interior, hacia la autocomplacencia y hacia un sentido de propósito en la vida. Nos muestra, de una manera muy tangible, que la vulnerabilidad, la búsqueda de bienestar y la necesidad de conexión humana son universales, y que a veces, los encuentros más profundos, las conexiones más significativas, ocurren en la quietud, en el silencio compartido, en la honestidad de ser uno mismo. Esta anécdota, aunque envuelta en un velo de misterio y dejando muchas preguntas en el aire, nos deja con una reflexión valiosa y duradera sobre la importancia fundamental de cuidar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro bienestar integral en este mundo cada vez más acelerado y exigente. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de este vistazo a esta sorprendente conexión que ha capturado la atención de tantos. Ha sido un placer desgranar esta intrigante historia con ustedes y compartir estas reflexiones que esperamos les hayan resultado inspiradoras. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Creen que esta experiencia podría ser la semilla de una amistad más profunda o de futuras colaboraciones? ¿Les ha inspirado a probar la meditación o a profundizar en su propia práctica de mindfulness? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y que sean parte activa de esta vibrante comunidad y de nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o simplemente entretenido, y sienten que les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto, ese clic en el pulgar hacia arriba, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares,
y con cualquier persona que también ame las noticias del mundo del espectáculo, la curiosidad por las vidas de las estrellas o que simplemente aprecie una buena historia inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, revelaciones y análisis exclusivos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y reflexiones profundas. Hasta pronto.